Hoy os voy a explicar todas las novedades que sé sobre modo carrera de FC25 y que pude ver en la gran conferencia de eSports Showcase. Como ya sabéis, hace no mucho hicimos un vídeo en el cual os explicaba que ya había jugado a FC25 y que ya había visto todas las novedades del juego entero, pero ahí de momento aún no podíamos hablar y hoy sí que podemos hacerlo, chicos. Dicho esto, Babe, ¿cómo es que sabes todo lo que va a salir? Bueno, para la gente que no vio el anterior vídeo de FC25, ya sabéis que llevamos varios años trabajando con EA, somos Creator Network, gracias a EA por tener esta información, porque nos dan el acceso a poder ver las conferencias antes de tiempo, antes de que podáis verlo vosotros. Yo sí que ya he podido verlo todo y gracias a eso me he hecho mi propio Word con todas las novedades y es de lo que vamos a contar hoy. Y tu pregunta es, pero Mabe, ¿realmente FC25 modo carrera mejora tanto a FC24? La respuesta es sí, rotundo. O sea, tengo yo apuntadas aquí, tengo mi Word aquí delante, que no estáis viendo, con, pues fíjate, 9 mejoras grandes, ¿vale? Lo he dividido en mejoras y en detalles, ¿vale? Pues de mejoras grandes tengo 9 apuntadas. Y luego, de nuevos detalles, que son cosas que quizás no son tan importantes en modo carrera, pero que además, que son detalles que cuentan, pues tengo apuntados unos 14. Te pones a contar, la verdad es que salen bastantes cosas nuevas para modo carrera este año. Y seguramente de estas que tengo yo puesta aquí no están todas, porque como ya os he dicho, en ese próximo vídeo que haremos, cuando ya salga todo y salga el tráiler de modo carrera, ahí habrán más cosas nuevas que aquí en este vídeo no os habré contado, así que imagínate a la de mejoras y detalles que podemos tener nuevos este año en modo carrera. Pues vamos allá con la primera gran mejora de FC25 modo carrera que tendremos este año y que yo cuando la vi en la conferencia me quedé flipando y os va a encantar porque es algo que yo pedí en mi lista de deseos en aquel famoso vídeo que hicimos hace ya una semana o dos, que fue básicamente los puntos de inicio en directo y snapshots, así es como lo llama FC25, así es como lo llama EA, ¿vale? Para mí, ¿eso qué es? O traducido a vosotros, ¿qué es? Pues bueno, podremos empezar un modo carrera manager o jugador en el punto de la temporada actual que queramos. Semana que sea, da igual la que sea de la temporada. ¿Qué pasa con esto? Que claro, esto hasta que no inicien las ligas no lo podremos utilizar, pero ahora tendremos la capacidad de poder empezar un modo carrera en la jornada que sea. Imagínate que vamos a poner ejemplos de esta misma temporada que hemos pasado nosotros. El Chelsea va en el puesto número 12 en la jornada 15, me lo invento. Pues tú comienzas tu modo carrera en la jornada 15 con el Chelsea en el puesto número 12, con los lesionados que tienen en ese momento, con los sancionados que tienen en ese momento, con los fichajes que hayan hecho y también obviamente con su progreso en la temporada. Es decir, si por ejemplo el Chelsea en esa jornada ya estaba eliminado de competiciones europeas o ya estaba fuera de la Copa, pues tú también estarás fuera. Es decir, empiezas en ese mismo instante de la vida real. Pero obviamente esta novedad solo se podrá utilizar a partir de que empiecen las ligas. Claro, lógicamente cuando nosotros tengamos el juego, si las ligas no han empezado, pues esto no estará. Pero lo bueno es que se irá actualizando durante la temporada y obviamente no tendremos todas las ligas, pero sí las principales. De hecho, creo que nos contaron que habrán 11 ligas y 17 competiciones dentro de estos puntos de inicio rápido, ¿vale? De hecho, os habré dejado por aquí, supongo, una imagen que es la que pusimos nosotros en el vídeo de la lista de deseos, que es básicamente el edit de un chico de Twitter que es un crack haciendo estos edits, que para que os hagáis un poco la idea de cómo puede ser. Obviamente no va a ser así como lo estáis viendo ahora mismo en la imagen, ni mucho menos va a ser con ese estilo, porque el menú también lo han cambiado este año, pero para que os hagáis una idea de lo que puede ser. Básicamente tú coges un equipo y podrás escoger la semana que tú quieras de la temporada y empezar justamente en ese instante. Imagínate empezar un modo carrera pues con un equipo que justamente acaba de echar a su entrenador, o imagínate a final de temporada escoger a un equipo y empezar un modo carrera en la jornada 33 en la cual tienes que intentar salvar a, yo que sé, pues el Almería para que no descienda, y si ganas esas últimas jornadas que quedan pues consigues salvar a tu equipo. La verdad que esto va a dar mucho juego durante toda la temporada mientras se vaya actualizando y va a estar increíble. Luego tenemos el otro punto, que el snapshot básicamente son como pequeños eventos que van a salir, como por ejemplo, pues yo que sé, Jürgen Klopp anunciando que se marcha del Liverpool y cogiendo justamente el Liverpool en ese momento para intentar ganarlo todo. Yo que sé, por ejemplo, Jadon Sancho yéndose al Dortmund, intentando ganar la Champions con el Dortmund después de irse del Manchester United. Durante la temporada se va a ir actualizando este modo nuevo de puntos de inicio en directo y snapshots, y en esos snapshots tendremos pues eventos durante la temporada que van a estar muy tops. Y de hecho también lo podremos utilizar esto en el modo carrera jugador. O sea, si yo quiero empezar un modo carrera jugador con un equipo a mitad de temporada, lo podré hacer también. E incluso tendremos la opción de poder empezar la temporada a final de temporada. Es decir, cuando ya haya terminado la temporada por allá por mayo, si yo quiero empezar un modo carrera ya en la siguiente temporada, lo podré medio hacer porque podré empezar ya en mayo. Es decir, ya pasaré de temporada a la siguiente y no tendré que volver a jugar toda esta temporada, que ya no es realista. Es decir, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el modo carrera express, que empezamos directamente ya en 2024 en vez de en 2023, pues podremos también
también hacerlo en FC25. Segunda mejora muy importante para modo carrera, FC IQ, ¿vale? ¿Qué es el FC IQ? Vale, bueno, pues esto básicamente es un rediseño de las tácticas del juego. Podremos hacer jugar a nuestro equipo como nos dé la gana. Han implementado una cosa que se llaman roles, ¿vale? Y que de hecho son realistas en cuanto a la realidad con los jugadores, ¿vale? EA Sports trabaja con OptaFootball. OptaFootball básicamente es una empresa que recoge datos de los jugadores, pero datos de absolutamente todo, de cómo se mueven, de por dónde se mueven en el campo, de cuántos pases hacen, porcentajes, todo. Pues todo eso lo han recogido en datos y lo han metido en FC25. Y ahora tendremos roles con los jugadores, los cuales cuando vayamos a la dirección de plantilla, pues ya no tendremos las instrucciones que teníamos hasta ahora. Ahora tendremos estos roles y tendremos que escoger qué roles ponemos en ataque, qué roles ponemos en defensa y veremos cuáles funcionan mejor con cada jugador. La verdad que esto, para entenderlo mejor, habría que ponerlo con imágenes, pero como aún no tenemos esas imágenes y no podemos ponerlas, pues seguramente esto lo expliquemos mejor en el siguiente vídeo de las novedades de modo carrera, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que lo sepáis, han mejorado mucho el tema de las tácticas. Se parece un poco a Football Manager, ¿vale? No sé si alguno habéis jugado a Football Manager, pero incluso ahora en nuestra dirección del equipo tendremos zonas marcadas del campo por donde se va a mover más ese jugador, como un mapa de calor, entre comillas. Depende del rol que le pongamos, veremos por dónde se va a mover más nuestro jugador a la hora de ponerle ese rol. Y ahora podremos hacer formaciones como por ejemplo el falso lateral de Alexander Arnold, que era uno de los ejemplos que nos ponían, ya que pues comienza jugando de lateral derecho cuando defiende, pero cuando ataca se mete al medio para intentar sacar mejor el balón y atacar un poco más, ¿vale? Pues ese tipo de roles, ¿vale? Hay más de 50 y pico roles, hay millones de posibilidades con todos los jugadores en todas las posiciones, incluso en la portería tenemos diferentes roles para los jugadores y dependiendo del rol que le pongamos, atacarán más, atacarán menos, irán más por el medio, más por fuera, e incluso se cambiarán y se pondrán en otra posición, tendrán como su propio estilo de juego. O sea, vamos a poder personalizar mucho más cómo queremos que juegue nuestro equipo. Es un rediseño impresionante de las tácticas. Y algo que tampoco, que me he olvidado deciros también en FC IQ, es que por fin, señoras y señores, podremos poner donde queremos que se pongan nuestros jugadores en los corners. Sé que parece una tontería, pero esto es algo que llevamos años pidiendo. O sea, ahora vamos a poder escoger en las tácticas de nuestro equipo qué jugador queremos que vaya al primer palo, qué jugador queremos que vaya al segundo palo, qué jugador queremos que venga a jugar en corto, qué jugador queremos que se quede en la frontal, qué jugador queremos que se quede por allí por el medio. Todo eso lo vamos a poder escoger tanto en ataque como en defensa. Gracias, EA. Señores, tercera gran mejora y con esta os vais a volver totalmente locos. La academia de los juveniles ha sido, podemos decir, rediseñada o al menos tiene muchas cosas nuevas que no teníamos, ¿vale? Os lo voy a leer tal cual lo escribí yo en mi Word, ¿vale? Para no hacerme un lío. Gran renovación de la cantera, se han añadido más de 90 países en total y en total vamos a tener en el juego 160, es decir, en este FC25 han añadido 90 países nuevos en los cuales vamos a poder mandar ojeadores para traer canteranos y en total en el juego vamos a tener ya 160 países, en los cuales vamos a poder buscar jóvenes promesas del fútbol. Puedes seleccionar hasta 4 posiciones que quieres buscar específicamente en cada país. Es decir, yo mando un ojeador a Madagascar, por ejemplo, y puedo poner 4 posiciones que quiero que me busquen. Delantero, MCO, central y portero. Imagínate, pues esas 4 posiciones son las que me van a buscar cuando mande los informes. Menos mal. También podemos enfocar la búsqueda a 3 roles diferentes, como por ejemplo antes con el falso 9 o cazagoles, lo que os he explicado antes del FC IQ, que vamos a tener roles en los jugadores. Pues si necesitamos un rol específico para jugar como nosotros queremos jugar con la táctica que tengamos puesta, por ejemplo tiki-taka, necesitamos un falso 9, pues aparte de buscar 4 posiciones voy a poder buscar también ese rol. Si justamente quiero un falso 9 para mi equipo, voy a poderle poner que busque un falso 9 en ese país, ¿vale? Cosa que está bastante bien. Chicos, ojo con esto, no más niños de 15 años con la barba y más calvos que una sepia. Se terminó eso, señores. Han cambiado el físico de los jugadores de la cantera. Ya no va a haber jugadores de 15 años con barba y ya no va a haber jugadores de 15 años más calvos que una sepia, porque bueno, que te quedes calvo con 25 años puede pasar, hay gente que le ocurre, ¿vale? Pero con 15 años no. O sea, yo no he visto a nadie que con 15 años esté calvo. Y chicos, tienen cara de niños. O sea, han cambiado el físico de los jugadores de la cantera. Salen todos más bajitos, exceptuando alguno, que a lo mejor, pues bueno, hay chavales seguramente que estén viendo este vídeo que tengan 15 años y que sean muy altos, que midan 1,80 m, incluso a lo mejor alguno 1,90 m. Es raro, pero pasa. Con los canteranos va a pasar lo mismo. Van a tener un físico más acorde a su edad. La cara se va a notar que son jovencitos más acordes con su edad. Ya no va a salir ahí con una barba descomunal ni calvos. Y, ojo con esto, que está muy guay, van a ir creciendo poco a poco. O sea, si te sale un canterano con 15
15 años no va a medir lo mismo, ni va a pesar lo mismo con 15 que cuando cumpla 18. O sea, hasta los 18, 19 yo creo que a lo mejor va a poder seguir creciendo de altura. Quizás no mucho, pero si por ejemplo te sale un canterano que mide 1,60 m con 15 años, quizá con 18 años mide 1,70 m, en plan, o algo así, ¿vale? Incluso también de peso. O sea que vamos a ver incluso progresión de los jugadores, pero ya no van a tener más pinta de viejales con 15 años, señores. Vamos. Luego tenemos nuevos planes de desarrollo para los jugadores de la cantera. Esto tampoco os los puedo explicar mucho más porque como no tenemos imágenes, pues simplemente quedaros con esto. Vamos a tener nuevos planes de desarrollo y nuevos roles para desarrollar con los jugadores de la cantera. Y por primera vez en la historia vamos a poder jugar con nuestros canteranos, chicos. Podremos hacerlo con su media actual, es decir, a lo mejor 60 de media, o podremos jugar con ellos con el potencial que se supone que tendrían. Es decir, si por ejemplo un chaval de 60 de media que tenemos en la cantera tiene potencial 90, podremos escoger si queremos jugar con su 60 de media o con su potencial 90 para ver cómo sería ese jugador cuando sea un crack, ¿vale? Y tú dirás, vale, mame, pero ¿cómo vamos a poder jugar con ellos? ¿Subiéndolo al primer equipo? No, vas a poder jugar con ellos estando ellos en la cantera. Vamos a poder jugar el modo nuevo este que ha salido de Rush, de 5 contra 5, que básicamente será como un pequeño torneo que podremos jugar cada 2 meses, ¿vale? Cada 2 meses podremos meternos en nuestra cantera y jugar ese pequeño torneo de 5 versus 5, ¿vale? Lo de contra quién jugamos, la verdad que es algo que no nos dijeron, o al menos yo no me enteré mucho. No sé si jugaremos contra otros equipos o lo que sea, pero tendremos como un pequeño mini torneo cada 2 meses de ese nuevo modo que han metido de Rush, que es un 5 versus 5, como si fuese fútbol 7, pero 5 contra 5, con nuestros jugadores de la cantera. Y si lo hacemos bien en ese partido, nuestros jugadores de la cantera que mejor lo hayan hecho tendrán un pequeño boost o un gran boost de desarrollo, ¿vale? Ya sea en potencial, ya sea en media o lo que sea. Y al final del partido podremos ver las estadísticas y la valoración de nuestros jugadores de la cantera. O sea, esto es un pasote que te cagas y de verdad me encanta que por fin podamos jugar con nuestros jugadores de la cantera. No vamos a tener una liguilla, que es lo que hemos pedido muchas veces, de jugar con la sub-19 o sub-17 y tener ahí como una pequeña liguilla, pero al menos ya es un avance, chicos. A lo mejor eso se puede acabar añadiendo en un futuro. De momento este año vamos a poder probar y jugar con nuestros canteranos, así que top. Vamos allá con la cuarta gran novedad este año para modo carrera, y es que vamos a tener por primera vez en la historia de un videojuego de fútbol modo carrera femenino, chicos. Y esto me hace mucha ilusión porque muchas niñas que seguramente juegan a FIFA o que juegan a fútbol o que alguna vez hayan soñado con querer ser jugadores de fútbol, por fin van a poder jugar con sus jugadoras favoritas. Ya sabéis que ahora pues está muy de moda el Barça porque lo está ganando todo y tal. Yo, que sigo mucho al Barça y que soy del Barça, os puedo decir que hay muchísimas niñas que se han sumado a ver más fútbol gracias a este Barça y gracias a Alexia, gracias a Aitana y todas las jugadoras que están saliendo. Y el hecho de poder meter el modo carrera femenino va a ser brutal. Y además, el modo carrera femenino no va a ser igual que el modo carrera masculino porque se van a adaptar a cómo es el mundo del fútbol femenino en la vida real, pues también en modo carrera. Va a tener las mismas características que el modo carrera masculino, eso sí, la academia de juveniles, los traspasos, los contratos, todo eso lo va a tener igual que el modo carrera masculino, pero todo está adaptado a la realidad del fútbol femenino, en cuanto al valor de las jugadoras, salarios, años de contrato, que en el fútbol femenino suelen ser bastante más cortos que en el fútbol masculino, presupuestos más ajustados, los equipos no tienen tanto dinero, negociaciones mucho más complicadas porque el mercado es mucho más pequeño y no hay tantas ligas en donde mirar jugadoras, o sea, va a estar adaptado y mola bastante. Y vamos a tener las ligas de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, España y además también la Champions League, o sea que me parece muy top. Y además, otro punto muy importante del modo carrera femenino es que vamos a poder empezar un modo carrera entrenando, yo que sé, al Barcelona femenino, y si dentro de 3 años te quieres ir a entrenar al Barcelona masculino, vas a poder hacerlo. Es decir, los modos carrera están conectados, tú puedes ir del modo carrera masculino al modo carrera femenino en la misma partida de modo carrera, e incluso vas a poder empezar entrenando siendo una mujer en modo carrera masculino, como por ejemplo pasa con Sabrina Whitman, que Sabrina Whitman es una entrenadora que entrena actualmente en tercera división alemana de fútbol masculino, y es una mujer, es la primera entrenadora mujer del fútbol de élite masculino, y pues tú podrás empezar siendo una mujer entrenando en modo carrera masculino y luego irte al femenino o viceversa. Señores, quinta gran mejora para este año y me parece una de las más tochas que yo he visto. De hecho os lo voy a leer literal como lo tengo puesto en mi Word para no perderme nada, ¿vale? Por primera vez en la historia podremos personalizar nuestra partida de modo carrera, por ejemplo, activando o desactivando cuando queramos que hayan traspasos activos, desde el principio del modo carrera o a partir de la segunda temporada. O sea, vamos a tener un catálogo en el menú cuando vayamos a empezar en el modo carrera, que nos lo enseñaron. Es un menú en el cual tenemos miles de opciones para poder configurar nuestro modo carrera como nos dé la gana. Voy a poder poner que no se pueda fichar, voy a poder poner que sí que se pueda fichar, voy a poder poner que se pueda fichar a partir de una fecha exacta. También podremos activar o desactivar la búsqueda de jugadores.
jugadores, desactivar o activar los planes de entrenamiento o incluso algo muy pedido por toda la comunidad, los objetivos de la directiva, chicos. Podremos escoger entre que sean estrictos, duros o incluso deshabilitarlos, chicos. Vamos a poder quitar, si queremos, los objetivos de la directiva. Algo que había mucha gente que no le gustaba, yo incluido, porque la verdad que los objetivos eran un poco raretes a veces. Pues vamos a poder escoger si queremos habilitarlos o deshabilitarlos. Y si los habilitamos, si los queremos un poco más duros, un poco más estrictos, menos estrictos, vamos a poder desactivar o activar la búsqueda de jugadores. Es decir, podremos ver la media de todos los jugadores sin tener que estar poniendo los ojeos de los jugadores. Vamos a poder activar o desactivar los planes de entrenamiento del tema del cansancio. O sea, vamos a poder configurar nuestro modo carrera como nos dé la gana. Vamos a poder jugar un modo carrera más facilito si queremos o más rápido y simplemente pues centrándonos en fichar y en jugar, o un modo carrera en el que tengamos todas las opciones y que sea mucho más complicado, pero lo vamos a decidir nosotros, porque ahora vamos a poder personalizar y configurar nuestro propio modo carrera como nos dé la gana. Y solo os estoy explicando una parte con el tema de la directiva y tal, pero es que en el menú de arriba no nos lo enseñaron entero, pero había muchas más cosas. Entiendo que eso lo veremos dentro de un par de semanas con el tema del trailer de modo carrera, pero por lo que yo vi arriba había más opciones y más cosas que se pueden configurar. Luego más cosas, también podremos escoger la duración de los partidos de la academia juvenil y la cantidad y la calidad de los mismos. Esto no lo entendí mucho, pero también hay apartados y configuraciones para el tema de la cantera, o sea que pues es que se va a poder tocar absolutamente todo. Luego, por primera vez en la historia habrá dos tipos de gameplay: la forma clásica que hemos tenido de toda la vida y luego un modo nuevo que se llama modo simulación, el cual hará mucho más real a la hora de meternos en el campo de juego, y esto añadirá más dificultad y realismo a nuestro gameplay, tocando varios parámetros de los sliders. Vamos a tener una opción cuando empecemos nuestro modo carrera que pone gameplay y pone gameplay clásico, que es el que hemos tenido hasta ahora, que a mucha gente no le gusta porque según ellos resbalan mucho los jugadores o no es muy real. Pues bien, por primera vez en la historia en modo carrera vamos a tener el modo clásico de gameplay y el modo simulación. Si activamos el modo simulación, señores y señores, el juego será un gameplay mucho más realista, con menos deslices y pues eso, con mucha mayor dificultad. Eso sí, esto yo creo que va a ser para gente experimentada, porque, repito, no va a ser nada fácil jugar con eso, pero por fin, por primera vez, algo que habéis pedido mucho de la comunidad, vamos a tener un gameplay separado de lo que viene siendo el online, porque el gameplay clásico es el del online, un juego rápido, más dinámico, con deslices y tal y cual, y en modo offline podremos activar el modo simulación, que será solo para modo carrera, chicos, solo para los modos offline. Vamos a tener por fin un gameplay adaptado a los amantes de modo carrera, por fin, o sea, es impresionante. Luego también tengo aquí apuntado una cosa, y es que en el tema de la personalización había una opción, ya os digo, no se veía muy bien, porque en la conferencia nos ponen ahí como marcas de agua por encima y tal, y no pude leerlo bien del todo, pero por lo que yo entendí y lo que pude llegar a leer, vamos a tener un modo que vamos a poder, o sea, una opción en el menú este de configuración que os digo antes de empezar los modos carrera, en la cual vamos a poner habilitar o deshabilitar un modo que se llama algo así como comportamiento de la IA de los equipos, y básicamente vamos a poder decirle a nuestro modo carrera si queremos que ese equipo juegue como juega con la táctica que tiene asignada en FC25 por EA, o si queremos que se ponga en modo dinámico, y ese modo dinámico hará que ningún partido contra ese mismo equipo sea igual. Es decir, si jugamos 10 veces contra el Liverpool, las 10 veces van a ser diferentes, nunca va a jugar igual esas 10 veces que jugamos contra el Liverpool. Entonces podemos escoger entre ese modo por defecto con las tácticas que tenga puestas EA Sports para, por ejemplo, el Liverpool, que juegue de esa forma predeterminada siempre, o el modo dinámico en el cual la IA se adaptará durante las temporadas e irá cambiando su forma de jugar y nunca va a ser igual, cosa que creo que está brutal, sinceramente. Al final, con todas estas novedades de la personalización y la configuración, no están todas, el resto que faltan ya las veréis en el siguiente vídeo de las novedades de modo carrera, pero es para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que vamos a poder toquetear en ese menú de configuración. Al final, con esto, lo que EA ha conseguido es que ahora podrás decidir qué tipo de modo carrera quieres jugar, si uno más ligero en el que solo te centres en fichar y jugar algunos partidos, como en el modo carrera express hacemos nosotros, por ejemplo, o si quieres la experiencia máxima de un modo carrera con todos los apartados y la máxima dificultad para los mayores amantes de los modos carrera. O sea, es increíble. Vamos a poder literalmente personalizar nuestro modo carrera como nos dé la gana. Si queremos jugar un modo carrera más rápido, un modo carrera más complicado, o sea, todo. Vamos a poder cambiar un montón de cosas y repito, no hemos visto ni la mitad de las opciones que van a haber disponibles. O sea que, cuidado. Sexta gran novedad para FC25 modo carrera. Fijaos la de cosas que os he explicado, 20 minutos de vídeo y vamos aún por la sexta mejora. Nueva interfaz, señores, nuevo menú, cambiado un poco, nueva interfaz mucho más sencilla
sencilla, más simplificada, no tendremos que meternos tanto por dentro de los menús, ir haciendo las tareas que necesitas gestionar para tu club y tu plantilla. Ahora tenemos en cada día de partido como varias tareas, como un listado de tareas, y las tenemos ahí directamente para irlas haciendo, y es todo mucho más rápido, está mejor implementado. Y además, ojo con esto, novedad en el menú de FC25 modo carrera, tenemos redes sociales, ya no solo el tema de las noticias, sino vamos a poder ver las redes sociales sobre las cosas que pasan en nuestro equipo y cómo reaccionan los fans, cómo reaccionan otros periodistas y también otros medios. Y ojo, gran novedad que ya se filtró hace un par de días, señoras y señores, tendremos para anunciar nuestros fichajes en FC25 al gran Fabrizio Romano, señores. Fabrizio Romano ha fichado por FC25 y lo vamos a tener dentro de los modos carrera diciéndonos "Here we go, Nico Williams al Fútbol Club Barcelona", por ejemplo, que es el que se me ha venido ahora a la mente. O Joshua Circe oficial al Manchester United. Señores, vamos a tener a Fabrizio Romano. Y ojo, porque nos dijeron que a medida que vaya pasando el tiempo, puede que se añadan nuevos periodistas a FC25 y nuevos medios de comunicación. Así que tenemos también novedades en el tema del menú. No nos enseñaron mucho de este apartado. Entiendo que habrá más cosas nuevas que veremos en ese próximo tráiler de modo carrera, que quedarán 2 semanas o algo así. Pues ahí veremos más, pero os digo que en el menú también hay novedades. Se parece un poco más al menú de Ultimate Team. A mí me dio como la sensación, y la verdad que está bastante guapo, está más simplificado, hace que te muevas más rápido por el menú, o sea que el nuevo menú también muy guapo. Séptima gran mejora en modo carrera, esta vez en modo carrera jugador, porque chicos, vamos a poder jugar con iconos en modo carrera jugador. Vamos a poder empezar jugando con algunos iconos con su media top o con su media inicial, para que tú lo vayas subiendo de media y recrear de nuevo su historia de forma diferente. Por ejemplo, vamos a tener de salida a Pirlo, Van Nistelrooy, Kelly Smith y Henry para todos aquellos que compren la edición estándar. Pero si reserváis la edición deluxe del FC, perdón, la edición deluxe, la edición Ultimate del FC25, además podréis tener a Ronaldo Nazario, Zidane y Beckham. Y a medida que vaya pues avanzando el año, se irán añadiendo más iconos a lo largo de FC25. Desconozco si también se va a poder jugar con ellos en el modo carrera manager como si fuesen entrenadores. Yo quiero pensar que sí, yo creo que sí, creo que los pondrán como entrenadores también, pero lo que sí es seguro es que podremos jugar con ellos como jugadores. Pues vamos allá con la octava mejora de modo carrera, que también es de modo carrera jugador, un poco pues ligado a esto que os acabo de explicar. Básicamente vamos a tener el origen de tu historia, señores. Ahora, cuando empecemos un modo carrera jugador, vamos a poder escoger el origen de nuestro jugador. Tenemos 4 orígenes diferentes, ¿vale? Dependiendo de cuál escojas, vas a tener unas habilidades específicas u otras, y vas a tener unas mejoras u otras, ¿vale? O sea que el tema de escoger un origen no es solo roleplay, no es solo darle un rol y de dónde viene nuestro jugador, no, es que va a tener un impacto en cómo sube de media ese jugador, o en cuánta edad tiene, o en si tenemos unas mejoras u otras, ¿vale? Y está muy guapo, chicos. Podremos escoger entre borrón y cuenta nueva, que es como se llama, es la traducción al español. Podremos escoger también entre grandes expectativas, escalar a la cima y volver a la gloria. Esas son los 4 orígenes que vamos a poder tener, ¿vale? En borrón y cuenta nueva, básicamente podrás tener todas las opciones a tu gusto, no tendrás ninguna ventaja en particular, simplemente te creas tú tu propia historia desde cero, empezando con 18 años. Así es, por así decirlo, lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Luego, ¿qué más? La siguiente, grandes expectativas. Vienes de una familia que está vinculada al fútbol, la cual pone mucha presión en ti, ya que quieren que seas el próximo gran jugador. Tu familia, tu entorno y tus amigos te preceden a que tengas éxito, pero vas a poder mantener la presión y convertirte en una leyenda. Pues ahí va a estar la cosa, chicos. También comenzarás con 18 años, pero en este origen vas a tener mucha presión sobre tus hombros, porque ya vienes de una familia futbolera, seguramente tu padre o tu abuelo hayan sido grandes jugadores de fútbol, también tienes amigos que están vinculados al fútbol, estás en una gran cantera del fútbol, como por ejemplo la del Fútbol Club Barcelona, y como no hagas bien las cosas, se te van a tirar al cuello, señores. Así que ojo con este con este origen, porque es chunguillo, ¿eh? A mí me gusta más el siguiente, que es el de escalar a la cima. Has tenido que batallar en el nivel del élite del fútbol. Eres de orígenes humildes. Te enamoraste del fútbol en las calles de tu barrio. ¿Podrás llevar tu sueño a la realidad? Empiezas con 23 años, chicos. Y básicamente, pues eso, es todo lo contrario a lo de antes. Vienes de la calle, eres de origen humilde, has jugado ya fútbol durante varios años, pero nunca en un gran equipo. Y ya con 23 años te toca dar ese salto para intentar convertirte en la estrella que siempre has querido ser. Posiblemente puede que hayas estado ya en un gran equipo, a lo mejor has jugado en segunda división o en tercera, pero nunca has llegado a destacar tanto como para ser un gran jugador de primera división. Así
Así que ahí tienes que empezar con 23 añitos ya y empezar a escalar. A mí la que más me gusta y la que más me ha gustado es la última opción, que es básicamente volver a la gloria. Empiezas con, ojo, 27 años, que tú dirás, a ver, 27 años, ¿dónde vas? No, empiezas con 27 años, pero básicamente has probado la vida top del fútbol, has estado jugando muchas temporadas en grandes equipos y con grandes jugadores, pero una lesión muy grave amenaza tu carrera. Y cuando nadie espera que vuelvas a jugar, después de muchos meses, de casi un año de duro trabajo y recuperación, estás listo para volver a la cima y llegar a tu máximo potencial. A mí esta me encanta, porque es un modo carrera jugador quizás un poco más corto, porque ya empiezas con 27 años, pero es un poco rollo Jamie Vardy, ¿no? En plan, Jamie Vardy creo que empezó a destacar con 27 años en el fútbol inglés, y fíjate, luego pues ha ganado una Premier, bota de oro en la Premier League también, con esa temporada en la que ganaron la Premier con el Leicester. O sea, no sé, a mí me mola mucho, sinceramente, está muy guapo. Y por último tendremos una quinta opción, que no la he puesto aquí porque no es un origen, pero es una quinta opción que se llama Custom, en la cual podremos personalizar totalmente nuestro jugador, darle el rol que queramos, empezar con la edad que queramos y tendremos personalización máxima. O sea que además de estos 4 orígenes que os he enseñado y de los que he hablado, tendréis la quinta opción, que será la opción de libre y configurarlo tú como tú quieras y ponerte todo lo que te dé la gana. O sea que brutal, la verdad, esto para el modo carrera jugador, para todos los que os guste el modo carrera jugador, esto es increíble, sobre todo para darle un poco de rol, ¿no? A nuestro jugador está muy guapo, la verdad. Y vamos allá con la novena y última gran mejora de FC25 modo carrera, y es la Cranium Technology, señores, una nueva tecnología que permitirá llevar más allá la modificación y la personalización de nuestros jugadores cuando los creamos. Podremos editar literalmente cualquier parte de la cara de nuestro jugador y hacernos literalmente calcados a cómo somos en la vida real dentro del juego, ¿vale? Cranium Technology ya está implementado en otros juegos. De hecho, por aquí quizás os estaré mandando imágenes del NFL, ¿vale? El juego de EA, pero de del rugby americano, en el cual ya está implementado, ¿vale? Esta nueva mejora lo que hace es que vamos a poder crear la cara de nuestros jugadores con mucha más personalización. Vamos a poder literalmente toquetear cualquier cosa de la cara de nuestro jugador para que sea igual. Y ojo, porque ya no solo sirve para crear tu manager o para crear tu jugador en modo carrera jugador, sino que esta tecnología está también utilizada para crear a los jugadores de la cantera y también para los jugadores que no tienen cara escaneada en FC25 y que tienen cara por defecto. Ya sabéis que hay muchos jugadores que no tienen la cara escaneada y que tienen su cara por defecto. Básicamente EA lo que hacía antes era coger la imagen de un jugador, traspasarla a su motor de creación de caras, y ese motor de creación de caras creaba la supuesta cara de ese jugador. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas caras que no se parecían absolutamente nada. Con esta nueva tecnología de Cranium, ahora los jugadores a nosotros nos mostraron 4 ejemplos de 4 jugadores que no tienen la cara escaneada, y os digo que son iguales. Hay poca diferencia entre una cara escaneada y esta tecnología que hace las caras por defecto. O sea, es brutal. O sea, los jugadores que no tengan la cara escaneada no vamos a notar tanta diferencia. O sea, se notará que no están escaneados, pero dirás, ostras, se parece un montón, me sirve. Y cuando tú vayas a crearte dentro del juego, te vas a poder crear literalmente igual. O sea, brutal esta nueva tecnología para crear caras, tanto para nuestro Clubes Pro, tanto para modo carrera jugador y modo carrera manager, pero sobre todo muy importante para los jugadores de la cantera y también para la gente de la grada. Cuando veamos animaciones de la grada y todo eso lo entenderéis, pero son muy realistas los jugadores ahora. Se parecen personas reales, no parecen muñecajos NPCs como parecían hasta ahora con las caras por defecto. O sea, de verdad que parece que son personas de verdad. Y con los jugadores reales veréis que los que no tienen la cara escaneada se parecen muchísimo, es una barbaridad. Y bueno, chicos, hemos terminado con las grandes mejoras. Ahora vamos con los detallitos, cosas que quizás no son tan grandes, pero ojo, porque suman también al modo carrera manager, ¿vale? Tenemos algo muy pedido, lo estaré poniendo por aquí por la pantalla, pero vuelven por fin las cinemáticas y las intros largas en los partidos, y podremos escoger si queremos intro corta o intro larga, chicos. Esto es una barbaridad. No, en verdad no es una barbaridad, es algo que EA el año pasado creo que se equivocó. Para mí, cagada total de EA el año pasado quitando las intros largas. De hecho, ya al primer día de jugar el juego ya lo dijimos, en plan de, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no están las intros? Y bueno, pues han tardado un año entero en venderlo, pero al menos nos han escuchado, chicos. Han vuelto a meter las intros largas prepartido, pero ahora en el menú tendremos una opción que básicamente nos dejará desactivar las intros, poner la intro corta, poner la intro larga o tener la opción de tener las dos. Es decir, tú cuando vayas a empezar un partido te saldrá la intro corta, pero abajo a la derecha un botón que si le das saldrá la intro corta y luego la intro larga. Entonces tendrás toda la intro entera. Vuelve las intros con su alineación, con su himno de la Champions, con su todo, ¿vale? Vuelven. Segundo detallito, la moral de los jugadores se ha mejorado para que no sea tan fácil llegar a la moral alta, y también lo mismo para perder la moral tan fácilmente con algunas acciones. Es decir, la moral de los jugadores se ha visto afectada, la han toqueteado, la han cambiado y ahora ya no es tan fácil con las ruedas de prensa que te suba la moral de los jugadores,
jugadores, y tampoco es tan fácil que te baje la moral porque no he jugado en 2 partidos o porque mi contrato, yo que sé, tal. O sea que han tocado el tema de la moral. No sé cómo, porque no lo he jugado, no lo he podido probar aún, pero el tema de la moral ha sido toqueteado. Tercer detallito, tenemos un nuevo sistema de ruedas de prensa. Ojo, han cambiado las ruedas de prensa. Hay preguntas nuevas, sobre todo muy basadas y enfocadas en el FC IQ que os he explicado antes, el tema de las tácticas. Nos preguntarán mucho más por cómo juega nuestro equipo, cómo juega el rival, qué tácticas estás utilizando, los roles de tus jugadores. Es decir, ya no te van a hacer solo preguntas de, como nos hacían ahora, un poco más chorras, sino que te harán también preguntas tácticas y técnicas de tu equipo y del equipo rival, cosa que está bastante guay. Cuarto detallito, que a mí no me parece un detallito, creo que es bastante importante y bastante chulo, y es que el viento, la lluvia, el césped, la nieve, todo tendrá un impacto en nuestros jugadores y en el balón. Ojo con esto, porque chicos, si en un partido tenemos mucho viento y hacemos un centro, el balón se puede ir a freír espárragos. Si en un partido llueve, se va a notar mucho más que llueve, y como llueva fuerte, el balón literalmente se puede quedar ahí en el sitio y te vas a poder resbalar mucho más con los jugadores. Nos pusieron varias imágenes y varios vídeos en los que se veía cómo un jugador daba un pase largo y como estaba nevado o como estaba mojado el campo, pues el jugador daba el pase y se resbalaba y se caía para atrás. O un jugador dando un centro y justo cuando daba el centro, ¡pum!, se resbalaba y se caía. O sea, cuando haya climatología complicada, por así decirlo, con viento o mucha lluvia, se va a notar en nuestros jugadores y en el balón, cosa que está muy guapo. Y además también se ve el banderín cómo se mueve, las redes cómo se mueven ahí con el viento, y también, muy importante, han puesto un marcador de el viento. Por ejemplo, tú cuando vas a sacar un córner, ahora tienes como un pequeño marcador a la derecha que te pone la velocidad del viento y para dónde sopla el viento, y lo vas a tener que tener en cuenta a la hora de centrar un balón, porque si no el balón se te va a ir a freír espárragos, y también en las faltas. O sea que ojo con el tema del viento y con el tema de la climatología, porque está muy guapo. Señores, quinto detallito, tenemos más cinemáticas en momentos clave de los partidos, más cinemáticas enfocadas al banquillo, más cinemáticas enfocadas a nuestros entrenadores cuando pasen cosas en los partidos, ya sea faltas duras, ya sea pues ver a nuestro entrenador quejándose al cuarto árbitro, o jugadores de nuestro equipo del banquillo saltando a celebrar un gol con el entrenador cuando marcas un gol importante. En definitiva, más cinemáticas enfocadas a momentos clave de los partidos, enfocados también en la grada. Vamos a ver más cinemáticas de la grada celebrando los partidos, repito, de los banquillos, de los entrenadores discutiendo con el cuarto árbitro o incluso con el otro entrenador. O sea, mola bastante. La verdad que en temas celebraciones y momentos clave han metido más cinemáticas y eso está bastante guay. Luego, sexto detallito, este viene un poco ligado al de antes del viento y la lluvia, pero vamos a tener tiempo dinámico, señores, climatología dinámica. Quizás empezamos un partido por la tarde y lo terminamos por la noche. Quizás empezamos un partido en seco y a lo mejor en la segunda parte está lloviendo. Por fin, algo que yo había pedido bastante y que a mí me había gustado mucho ver en el FIFA, pues por fin lo vamos a tener este año, chicos. Climatología cambiante, climatología dinámica. Que comienzas un partido por el mediodía, pues lo terminas por la tarde. Que empieza por la tarde, pues se ha hecho de noche la segunda parte. Que empieza en seco, pues a lo mejor se pone a llover. Mola, sinceramente, mola bastante. Ojo con este punto porque este detallito mola bastante. Podremos hacer faltas intencionadas cuando queramos. Eso sí, siempre que las hagamos nos van a sacar tarjeta amarilla, y si lo hacemos dos veces, pues nos van a sacar tarjeta roja. Entonces hay que tener cuidado porque tampoco podemos abusar. Pero si un jugador se va hacia portería y de repente se nos escapa en velocidad, le vamos a poder agarrar, le vamos a poder hacer la Carvajaliña de Carvajal a Musiala y pararlo, chicos. Eso sí, no van a sacar amarilla 100%. Pero vamos, que está guapísimo, tú. O sea, lo de que vas a hacer faltas a propósito, o sea, es top. Y de hecho, creo que nos dijeron que era dándole la X y con la flechita para un lado, si no recuerdo mal. Creo que ese era el control, ¿eh? Pero bueno, chicos, siguiente punto. Por fin podremos tener 9 jugadores en el banquillo. Por fin vamos a poder tener más jugadores en el banquillo, solo en modos offline, ¿vale? Solo en modo carrera. Pero sí, chicos, por fin 9 jugadores en el banquillo. Y además nos han puesto también en el banquillo un contador de cambios y de ventanas de cambios. Es decir, ya sabéis que tenemos 3 ventanas de cambios y tenemos 5 cambios en total. Pues bien, en el banquillo saldrá ahí un indicador que te pondrá 5 de 5 cambios disponibles, 3 de 3 ventanas de cambios disponibles. Por si has perdido la cuenta, pues que sepas cuántos cambios y cuántas ventanas te quedan. Luego, cosas ya un poco más de tema gameplay que quizás os interese a bastantes. El tema del joystick izquierdo, señores. El movimiento con el joystick izquierdo, que es básicamente el de mover al jugador y ya está, se ha mejorado muchísimo, la verdad. Se ha mejorado muchísimo. Se siente mucho más fluido. Los jugadores ya no deslizan tanto. Te puedes girar mucho más rápido. Los jugadores como que dan los toques precisos para hacer ese cambio de ritmo. Si de repente quieres ir, estás yendo hacia la izquierda y pum, quieres ir hacia la derecha, pues hacen solamente con un toque a lo mejor el cambio y ya no se frenan tanto y se paran tanto. O sea que muy bien. Ahora puedes ir regateando jugadores por el campo simplemente con el joystick izquierdo. Otro punto más es que ya no se van a poder dar pases de espaldas o mal orientados. Es decir, yo tengo un jugador aquí a la espalda y le quiero dar un pase de primeras. Antes
tú lo hacías y la mayoría de las veces salía bien el pase. Ahora ya no. Ahora como estés un pase de espaldas, si quieres dar un pase, el pase se va a ir a Cancún, ¿vale? Y como quieres dar un pase largo y no estés bien orientado y bien puesto con el cuerpo, el balón lo más probable es que lo falles, ¿vale? Pases sin mirar, pases de espalda, pases a un lado no estando bien orientado y tal y cual, van a costar un poquito más, ¿vale? Tenemos también nuevas animaciones para los defensas cuando van a salvar un balón a la línea de gol y por ejemplo se chocan con el palo, pues ahora tendremos una animación en la cual el jugador la saca y se choca con el palo y hace así como ¡ah! Y se queda ahí en plan de ¡ostras! Me doy la pierna o ¡pum! Y me ha chocado, ¿sabes? En plan, como que hay físicas con el palo y ahora hay animaciones con el palo y choques con el palo, así que está bien. Luego, por primera vez en FC, señores y señores, por primera vez en un juego de FIFA o de EA Sports de fútbol, vamos a tener Ray Tracing, vale, para los que no juguéis en ordenador diréis, ¿qué leches es el Ray Tracing? Vale, bien, el Ray Tracing lo tienen muchos juegos, sea por ejemplo, yo que sé, Red Dead Redemption, yo que sé, los God of War, cosas así, en plan, son básicamente una tecnología que mejora mucho la iluminación y los reflejos y las sombras de los juegos, ¿vale? Pues vamos a tener una gran mejora, una notable mejora en la iluminación, reflejos y sombras en FC, la verdad que se va a notar muchísimo, sobre todo los que jugamos en PC lo vamos a notar, pero los que jugáis en Play 5 y en Xbox Series X también lo vais a notar bastante. Y además lo bueno es que vamos a tener una opción de quitarlo o ponerlo, o una opción de habilitarlo o deshabilitarlo. Tendremos la opción de no tener el Ray Tracing activado y que se vea como hemos estado jugando hasta ahora FC24, o la opción de activar este Ray Tracing y ver una gran mejora en el tema de las sombras, en el tema de la iluminación, en el tema de los reflejos cuando llueva, los charcos, o sea, es una auténtica burrada. Nos pusieron la comparativa y la verdad que se nota bastante. Y como último punto, como último detalle que os puedo dar de lo que yo probé en la beta, porque ya he jugado FC25, os puedo decir que el juego aéreo ya no es tan efectivo, chicos. Este año la verdad que estaba un poco chetado el tema de los juegos aéreos, el tema de pim pam, no sé qué tal, ahora ya no tanto, ¿vale? O sea, los centros ya no van tan teledirigidos y rematar de cabeza y meter gol es un poco más complicado, ¿vale? O sea, ya no es tan fácil como este año y bueno, veremos a ver qué tal con el playstyle de aéreo y ahí supongo que a lo mejor sí que será un poco más fácil y con el de centrar del centro este con efecto, pero en principio ya no va a ser tan sencillo como este año. Y bueno, chicos, hasta aquí las novedades que de momento sé yo y que hemos visto en la conferencia que nos pudo mostrar EA en ese FC25 Showcase. De momento es lo que os puedo explicar, lo que os puedo contar. Como habéis visto, no os puedo poner imágenes sobre ello porque aún no hay, pero falta poco para cuando salga el tráiler y tranquilos que cuando salga el tráiler de modo carrera con las novedades, ahí sí que podremos verlo, podremos ver cinemáticas, podremos ver el vídeo entero con todas las novedades y lo veréis mucho mejor y entenderéis, porque quizás en la explicación de este vídeo no ha quedado alguna cosa clara, es normal, es lógico, pero tranquilos, no vais a tener que esperar mucho, al menos ahora ya tenéis la información y que hay muchísimas novedades para modo carrera, de que es un año increíble para todos los de modo carrera. Ya podéis daros cuenta de que no vendía humo en ese vídeo que os dije de hace un par de días de ya he jugado FC25, mucha gente en los comentarios decía, no es humo, lo dices porque trabajas con EA, no sé qué tal. Bueno, pues tranquilos, con estas novedades creo que os podéis ya quedar un poco más tranquilos de la cantidad de cosas nuevas que vamos a tener para modo carrera, pero para poderlas ver y probarlas aún queda un poquito y nada, en un par de semanitas lo podremos ver. Así que chicos, espero que os haya encantado y si queréis seguir viendo más novedades de todo lo que vaya saliendo y si queréis más novedades del resto de modos de juego, dejar un pedazo de follow por aquí, porque aquí siempre tenemos información antes de tiempo gracias a EA, chicos. Así que nos vemos en siguientes vídeos de info sobre FC25 y ya queda poco, chicos, ya queda muy poco, pero se viene año top para modo carrera. Chao, chao.